Hola, nuevamente juntos para seguir siendo reavivados por su palabra, la palabra de Dios. Esa palabra que es viva, que es eficaz y que transforma el corazón. Ese es el motivo y la razón por la cual diariamente nos encontramos para meditar en la palabra de Dios. Capítulo tras capítulo, pasaje tras pasaje, hasta completar la lectura de toda la Biblia. Hoy nos dedicamos al capítulo 8 del libro de Esther. Pero antes pidamos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, por favor asístenos con tu Espíritu para ser alimentados por tu palabra. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Esther capítulo 8. Ya vimos en el capítulo 7 cómo terminó Amán. Quien elige el mal siempre termina mal. Y cuando nosotros transitamos un camino errado, deseando mal y haciendo el mal para los demás, el mal nos mata. En el capítulo 8 nos encontramos con un tiempo de reivindicación. Ya vimos cómo aquellos dos que parecían los últimos de la fila, Esther y Mardoqueo, en su momento fueron tomados por Dios y colocados en el lugar que corresponde a un hijo de Dios. Había pendiente un asunto sobre el pueblo judío. Y en el capítulo 8 se nos muestra este tiempo de reivindicación. Dice que en aquel mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, ese enemigo de los judíos, y Mardoqueo fue presentado al rey porque ya Esther le había hecho saber lo que él había sido para ella. Y se quitó el rey el anillo que había recobrado de Amán y se lo dio a Mardoqueo. Y Esther entonces le encargó a Mardoqueo la hacienda de Amán. Volvió después Esther, nuevamente, versículo 3, a suplicar al rey y se echó a sus pies llorando y rogando que anulara la maldad de Amán y el designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro. Esther se levantó, se puso en pie y dio su explicación. Si le parece bien al rey, si he hallado gracia en su presencia, si le parece acertado, si es agradable a sus ojos, que se dé una orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán para exterminar a los judíos que están en todas las provincias del rey. Versículo 6. Porque ¿cómo podré yo ver el mal cuando caiga sobre mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Entonces el rey Asuero respondió a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: yo he dado a Esther la casa de Amán, y Amán fue colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escriban entonces a los judíos como bien les parezca en nombre del rey, sellen con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. El versículo 9 dice que entonces fueron llamados los escribanos, se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo. El versículo 10 dice que se escribió en nombre del rey. El versículo 11 dice que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reunieran a defender sus vidas. Y yo quiero detenerme en el versículo 15, después que aquel edicto se transmitiera. Después que los correos de aquellos días, montados en caballos veloces, salieran a toda prisa. Dice versículo 15, salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa se alegró y regocijó entonces.
El versículo 16 dice, y los judíos tuvieron luz y alegría, gozo y honra. El versículo 17 añade, en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría, gozo, banquete y día de placer. Incluso, dice, muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos se había apoderado de ellos. Esos dos y ese pueblo que parecía despreciado y lo último de la fila, ahora recupera su lugar. Hay un edicto del rey que reivindica al pueblo judío. Hay un lugar, hay un espacio, hay un vestido real para Mardoqueo, hay una función, hay un reconocimiento, despreciado por el mundo, pero reivindicado por el procedimiento que Dios utilizó desde la reina Esther a través del rey Asuero. Dios siempre pone las cosas en su lugar. Tal vez usted se sienta como Esther en sus comienzos, pequeña, indigna, esclava, huérfana. Tal vez usted se sienta como Mardoqueo, despreciado, desinteresado. Nadie se interesa en usted. La horca para que usted sea colgado ya está lista, igual que con Mardoqueo. Pero el rey tiene un edicto para resolver nuestro problema. Acudan al rey, él puede resolver. En su nombre, con su sello, el rey puede resolver nuestro problema. Supongo que usted no está tentado en preguntarme dónde encontrar al rey Asuero, porque yo no estoy pensando en el rey Asuero, él ya no está, está muerto. Pero hay un rey que está vivo. Es el rey del universo. Puede ser también el rey de tu vida, el rey de su vida, el rey de nuestra vida. No hay último de la fila delante de él. No hay problema grande que él no pueda resolver. No hay situación enmarañada que él no desate. No hay nudos que él no desate. No hay cadenas de vicios, de esclavitud que él no rompa, no quebrante. No hay enfermedad que él no sane. No hay soledad que él no rompa con su presencia. No hay culpa que él no borre con su perdón. Acuda al rey. Acuda al rey. Abra su corazón y su alma. Cuente sus problemas, sus luchas, sus males, su enfermedad, sus preguntas, sus heridas, sus pecados. Y él ya tiene un edicto listo y firmado, con el sello de su sangre, para colocar sobre usted vestiduras blancas, vestiduras reales, manto de justicia, manto de esperanza. Por favor, acuda al rey. Acuda al rey. Ahora, use este tiempo en acudir al rey a través de su oración personal y privada.
Señor, hemos acudido al Rey del universo. Sentimos paz. Ahora te pedimos que también nos des fuerzas para vivir al amparo del poder del Rey, para ser vencedores, para seguir la orientación de tu palabra. Bendice a todos nuestros amigos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Les dejo nuestro abrazo, pero sobre todo el abrazo del Rey. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.